Bueno, y precisamente en esta noche hemos invitado nosotros al coronel Johnny Aguilera para que podamos hablar a propósito de estas denuncias que ha hecho el propio ministro de Gobierno en contra de él, denuncias de que lo estaría mandando a seguir, lo estaría mandando a perseguir, denuncias referidas también a que se haga una auditoría respecto a los currículums, al file, al reporte que tiene cada uno de los policías como para poder acceder a la siguiente instancia. Coronel, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Primero quiero hacerle conocer que he pedido permiso al comandante general para, primero, aclarar las mentiras de las que he sido objeto hoy día. Y estoy hablando porque el señor ministro de Gobierno me está dando pie a hablar. Bueno, él ha hecho referencia a que soy yo quien estuviera mandando a seguir al señor ministro y que no me tiene que tener ningún temor, y desde luego que no me tiene que tener temor alguno, porque los policías somos servidores del pueblo. Pero en Murillo usted tiene que tener miedo a su propia conciencia, que es la que hoy día lo está persiguiendo. Ha hecho referencia a que se tendrían que hacer auditorías a los files de calificación. Yo estoy entre los primeros de mi curso, he trabajado toda mi vida para conseguir el grado inmediato superior, y lo que sucede es que el señor Murillo, desde principios de año, ha pretendido lanzar a sus amiguitos en esta ilegal competencia, y lo que ha hecho es pretender modificar el reglamento. Ha habido una primera reunión con los primeros 10 de curso donde hemos dicho que la ley tiene que ser para el venidero, que no tiene un carácter retroactivo. A partir de ahí, mi vida fue un drama, porque el señor se dedicó a difamarme, a sacar memes, a perseguirme, etc. Hasta llegar al día 4 de septiembre, cuando él montó un operativo en el cual introdujo el extracto de 3 de los oficiales más antiguos de la promoción 89, que es la que precisamente ahora está al mando. Y allí hemos logrado encontrar videos, fotografías y declaraciones que acreditan que fueron funcionarios dependientes directamente del señor ministro de Gobierno quienes montaron este operativo y quienes a su vez introdujeron los extractos de calificaciones al interior del motorizado. Aquí podemos ver la llegada de la vagoneta del Ministerio de Gobierno, a cuyo cargo se encontraba el mayor Nelson Cosío, conjuntamente el teniente coronel Luis Fernando Guisada, a quienes evidentemente he presentado una denuncia ante el señor comandante general de la Policía Boliviana y me he constituido en coadyuvante ante el Ministerio Público, porque no solamente yo, sino la dignidad de la Policía Boliviana se ha puesto en juego. Vamos a ver, permítame, coronel, por favor, vamos a ver los videos que los tenemos ahí precisamente, producción, donde muestran estas movilidades y demás que usted está mostrando. Efectivamente, sucede que... ¿Qué pasó con esto? ¿Llegan estas movilidades? ¿Introducen qué tipo de documentos? Bueno, en el caso de los 3 oficiales más antiguos de mi promoción, han introducido un extracto de calificaciones. No son certificados falsos, son extractos que están en custodia del Comando General de la Policía Boliviana. Yo inicié mis reclamos, inmediatamente se hizo pública esta noticia y se pudo establecer que eran extractos del año 2018 y que jamás me habían sido entregados. Esto quiere decir que la persona, el directo interesado en fraccionar, en armar este operativo, estaba haciendo seguimiento acerca de los puntajes que teníamos ya mucho antes. Nosotros tenemos sospechas de quién ha armado este operativo y que indudablemente ha pretendido borrar de un plumazo a los 3 primeros con la finalidad de habilitar a los terceros siguientes. ¿Y estos documentos qué contenían? En el caso nuestro solamente son extracciones, y ahí está el elemento doloso, no tienen ninguna relación con los certificados falsos, son un resumen de los puntos que hemos logrado obtener a lo largo de la vida y son caducos, son del año 2018. Y a nosotros, los 3 oficiales afectados, habíamos presentado nuestras denuncias. Efectivamente, hemos logrado establecer con esta investigación que existe un carácter doloso. ¿Y qué se pretendía entonces? Bueno, como los 3 primeros estaban investigados, no podían postular al grado inmediato al grado inmediato superior. Menos mal que les salió fallada la jugada, porque el subteniente que enviaron a montar este operativo fue detenido y develó que habían sido 2 empleados del señor Murillo, me refiero al coronel Fernando Uribe Encinas y al señor Ramiro Ortega Sequeiros, quienes en plena colusión con el teniente coronel Luis Fernando Guisada habían montado este operativo. ¿Cuál es la intención? Bueno, primero de desacreditarnos y con esto de legitimar un cambio del reglamento para ascenso a generales. ¿Esto qué quiere decir? Que no habiendo aceptado y habiendo entendido que una ley
es para venidero y que no se puede cambiar de acuerdo al capricho y al antojo de las autoridades, y habiendo obviamente formulado este reclamo, él pretendió generar un nuevo reglamento aduciendo que se habían encontrado documentos falsos. No tengo ni un solo papel falso en mi currículum, no, jamás lo he tenido, y en todo caso hay que recordar que la falsedad es la expresión de una mentira. El señor ministro Murillo ha sido condenado por falsificar su libreta. ¿Y cuáles son las características del falsificador? La mitomanía, es decir, la ficción. Cuando hablo de ficción, es una alteración de la realidad, es vivir una fantasía. Hoy dijo que yo lo mando a seguir. Señor ministro, usted ordenó que no me dieran destino durante 3 meses, asumiendo que yo tengo una tendencia política. Soy un hombre absolutamente preparado y jamás había sido tan humillado como lo he sido a lo largo de este año. Entonces, si hablamos de respeto a la institucionalidad, usted, como cabeza de sector, tiene la obligación de darnos garantía a nosotros. Usted es el que maneja 40.000 hombres, tiene un equipo de seguridad entrenado inclusive en el Brasil, ha comprado interceptadores de comunicaciones, interceptadores de llamadas telefónicas. ¿Cómo un simple oficial pudiera usted perseguirlo? No tiene que tenerme miedo a mí, señor Murillo, porque yo soy un hombre de paz, un hombre de bien. Insisto, usted tiene que tenerle miedo a su conciencia. A ver, en la conferencia de prensa que ha presentado el día de hoy el ministro de Gobierno, lo ha relacionado a usted con estar durante parte de su carrera muy estrechamente ligado con el movimiento al socialismo, con Carlos Núñez, con Raúl García Linera, el operativo en Hotel Las Américas y todo aquello. Todo eso ha sido parte de la conferencia que se ha presentado. De este grupo que posteriormente investigó el caso terrorismo en el que usted también participó, habla de una ligación directa con el MAS. Bueno, en principio yo quiero decirle que he sido seleccionado el año 2008 para investigar los delitos que atentaban contra el normal desenvolvimiento de la democracia en el país, y lo haría con cualquier gobierno que está elegido por el pueblo. El propio señor ministro perseguía a quienes se oponían hace un par de días, tachándolos de terroristas, tachándolos de desestabilizadores. En ninguna circunstancia mi accionar ha sido político, al contrario, ha sido absolutamente técnico. Y a lo largo de estos años he prestado declaraciones e informes ante los estamentos judiciales, que eran los que estaban encargados de tasar lo que habíamos conseguido como prueba. Él ha hecho referencia a que se habrían anulado el caso terrorismo y el caso del Porvenir. Yo no he participado en los operativos. Yo apenas me encargué conjuntamente un equipo de procesar la evidencia encontrada en el escenario del hecho, consistente en armas de fuego, dinamitas, libros, diarios, transcripciones, etcétera, donde este grupo terrorista hacía un relato acerca de las propias estructuras y de las intenciones que ellos tenían. En el caso del Porvenir, al que usted también hace referencia, en el momento en que se produce el operativo, esa muerte, yo me encontraba investigando un caso de Yatebute Palmar Grande, que era una explosión de un gasoducto distante de Pando de por lo menos 1000 kilómetros. Es decir, yo me encontraba cerca a la frontera argentina, donde había explotado este ducto, mientras se producían los hechos del Porvenir. Llegué al Porvenir conjuntamente a la comisión investigadora, por lo menos 5 días después de que se habían producido los decesos. Por tanto, no participé en el operativo del Hotel Las Américas, porque mi participación es posterior, ni tampoco en las muertes que estaban vinculadas a jóvenes estudiantes de la Normal que se estaban trasladando desde Riberalta hacia Cobija. En este tema, en segunditos nada más vamos a ver ese video, por favor, para que nos pueda explicar bien. En el tema de la relación con la gente del movimiento al socialismo, o con ese grupo que fue el encargado del manejo de... sáqueme ese video, por favor. De este grupo que manejó lo que fue la intervención en Hotel Las Américas, lo que fue el caso Porvenir. ¿Usted tenía conocimiento, tenía relación con García Linera, tenía conocimiento con Carlos Núñez, con la gente del Ministerio de Gobierno que organizaba todo esto? Bien, jamás he visto al señor... ¿Era parte del entorno cercano de esta gente? No, nosotros teníamos una dependencia del Ministerio Público. Las otras relaciones políticas jamás han estado en nuestra vinculación, jamás hemos tenido un contacto político con estas autoridades. De hecho, el señor Carlos Núñez de Prado, que ha fallecido, aparece en los videos que han sido exhibidos de manera pública.
pero nunca habíamos tomado contacto con él antes de ese operativo. En el caso del Hotel Las Américas y el caso de terrorismo, bueno, el caso quedó el caso de terrorismo quedó totalmente eliminado, ¿no? O Sí. sea, ¿cuál fue la participación de Johnny Aguilera en ese caso? Bueno, yo era el jefe de la Comisión de Investigadores de Delitos contra el Estado y nuestra participación tiene un carácter eminentemente técnico. Hay que recordar que el terrorismo está vinculado o estaba vinculado a la generación de temor a través de una organización armada. Estas son las condiciones que se habían dado en este grupo organizado y liderado fundamentalmente por ciudadanos extranjeros, muchos de ellos húngaros croatas. Como ustedes saben, el señor Rosa era un ex mercenario que había sido contratado por algún grupo de poder con la intención de generar, yo diría, mayores vicisitudes en la seguridad interna del Estado. Sin embargo, cuando se da el operativo, me refiero al 16 de abril, en horas de la madrugada, ya había cesado aquella condición de ingobernabilidad. Y lo que hicieron ellos es quererse sentir útil, es decir, demostrar que no habían sido contratados sin motivo y por eso generan este atentado en la Casa del Cardenal, ubicado en la calle Seminario número 12 de la ciudad de Santa Cruz. Muy bien. A ver, ahora sí vamos con esas imágenes, por favor. El tema terrorismo, por supuesto, nos podríamos quedar toda la hora hablando a propósito de ese caso terrorismo 1 y terrorismo 2, que ya ha quedado totalmente eliminado en la jurisdicción, en la Administración de Justicia. Coméntenos sobre estas imágenes. En este momento, el teniente Ayrton Gutiérrez, que se encuentra imputado, detenido por el caso de los documentos falsos, está recibiendo instrucciones del teniente coronel Luis Fernando Guisada, quien le está diciendo que se introduzca al vehículo de color blanco marca Mitsubishi, que es de propiedad del señor Aramayo. ¿Tiene audio este video? A ver, ¿podemos escuchar un poquito? Pues posiblemente no lo tenga, pero yo voy a ir relatándolo. Estas son imágenes que están vinculadas a la avenida Buch, muy cercana al teleférico de color blanco. E insisto, en las grabaciones que el señor Gutiérrez, Ayrton Gutiérrez, ha hecho conocer a la Fiscalía en el momento de su declaración, acreditan que en medio de insultos, el teniente coronel Luis Fernando Guisada, dependiente del señor ministro de Gobierno, le está ordenando introducirse al motorizado. Minutos después, aparece un vehículo en una vagoneta blanca que está a cargo del mayor Nelson Cosillo, que es ayudante general del señor ministro de Gobierno. El señor ministro de Gobierno dice que 30 días antes de este operativo, él habría realizado investigaciones. Y yo le pregunto, respetuosa y humildemente, ¿por qué no ha puesto esto en conocimiento del Ministerio Público? ¿Por qué autoridades dependientes de usted tienen que participar en un operativo eminentemente policial y de la Fiscalía? Quiero contarle algo. Aquí tengo los documentos que se realizan a la requisa. En la requisa tienen estas imágenes. Son las que corresponden al teleférico color del teleférico blanco de la avenida Buch. Y en este teleférico podemos apreciar la presencia de los funcionarios del Ministerio de Gobierno y del señor coronel Iván Rojas del Carpio, quien era en ese momento el director de la Fuerza de Lucha contra el Crimen, el director nacional, que por manual de organización y funciones, ni los funcionarios del Ministerio de Gobierno ni el director tienen que participar en estas operaciones. Pero no es lo grave esto. Lo grave es que las cámaras obtenidas del patio de la Fuerza de Lucha contra el Crimen acreditan fehacientemente que los 3 funcionarios del Ministerio de Gobierno, me refiero al teniente Ayrton Gutiérrez, el teniente coronel Luis Fernando Guisada y el mayor Nelson Cosillo, ingresan en este vehículo en el que está usted viendo ahora mismo y manipulan toda la información, manipulan los documentos e introducen estos extractos al interior de ese motorizado, sin presencia fiscal, sin ningún funcionario de la FELCC, yo diría que pudiera corroborar eso. Acá estamos observando que el mayor, ese que está bajando de ese vehículo, es el mayor Nelson Cosillo, que como le dije, tenía las funciones, o tiene las funciones actualmente de ayudante del ministro de Gobierno. ¿Por qué tenemos estas afirmaciones? ¿Cómo nos surge esta convicción? Primero, por las declaraciones de quienes ahora se encuentran sometidos a detención, que son precisamente el teniente Gutiérrez y un señor de apellido Aramayo, a quienes jamás había conocido. Pero es más, los documentos que son obtenidos y que acreditan que esto es un montaje, se traducen en los propios documentos elaborados por estas personas, en los cuales en ningún momento aparecen los extractos de calificaciones. Y esto sucedió a las 12 del mediodía. Sin embargo, a las 19 horas, es decir, 7 horas después, aparece dentro de un acta
como que hubieran colectado 3 papeles. La pregunta es muy sencilla. Primero, ¿qué eran esos papeles? los extractos de calificación. Es un resumen de lo que uno De los tiene extractos en de la vida. calificación. Sí, que no tienen, que no son documentos falsos, pero que han sido impresos por ellos de manera dolosa e ilegítima con la intención de vincularnos. ¿Por qué estamos enterados de este caso? Primero, porque un periodista me llama en la noche de ese día y me dice, estaba su extracto con balde de agua fría. Claro, en aquel primer momento no logré colegir de lo que se trataba. Y ya con el curso de las investigaciones estoy en la convicción de afirmar que se sembraron estos 3 extractos, no hay otro término, sembraron, justamente de los 3 primeros de curso. Insisto, la intención de esta sembrada era legitimar el cambio del reglamento y anularnos de un golpe a los 3. Seguramente aún es la intención del señor ministro de Gobierno el continuar con esa cacería frente a un hombre humilde y solo, que no tiene el talento, que no tiene la gente ni personas entrenadas en el bote como los tiene usted. Ahora, el ministro de Gobierno asegura que usted lo está mandando a perseguir y que en todo caso, si algo ocurre con él, con su familia, la responsabilidad será suya. ¿Usted lo está mandando a perseguir al ministro de Gobierno? Bueno, si fuera esto verdad, y teniendo él 3 vagonetas, por lo menos 12 hombres, entrenados en el extranjero, del BOPE de Brasil, lo mínimo que había que hacer era detenerlos, porque sí se está cometiendo una conducta ilegal, de la que yo sí soy víctima. A mí usted, señor ministro de Gobierno, me ha pretendido involucrar en casos, me ha hecho armar casos, me ha pretendido truncar mi carrera, armándome un proceso. Y sigo incólume, señor ministro. Sigo incólume porque la verdad es la que vence, no la mentira. Usted es un mitómano y lo comprendo. ¿Dónde estuvo destinado en este tiempo? Bueno, estuve 3 meses sin destino y ahora soy el director de los servicios técnicos auxiliares, donde apenas tengo chofer, es decir, no tengo talento humano del que yo pueda depender. Y por tanto, esta denuncia no solamente es calumniosa, sino es tendenciosa, o probablemente responde a desinformación generada por 2 personas que ya están, yo diría, anacrónicas, y lo que se han dedicado es a montarle casos a todos los funcionarios de la policía. El señor ministro del Gobierno dice que tiene el aprecio del talento humano que elabora en la policía boliviana. Yo le quiero desmentir, le rompo el corazón, señor ministro. No es verdad. Nosotros como subalternos tenemos que mantenernos serios, callados. Y yo le dije al comenzar esta entrevista que estoy hablando porque usted ha hablado de mí, sino por la disciplina me obliga a mantener la boca cerrada. Pero como usted se refirió a mí, me veo en la penosa necesidad de desmentirlo. Usted ha dicho que nos ha maltratado. Ha reunido a la cúpula de la policía boliviana y les ha dicho que si no salían a reprimir las manifestaciones, usted iba a sacar los documentos falsos que ellos tenían. Toda la vida nos ha tenido coaccionados. Jamás, a lo largo de mis 30 años, había tenido una experiencia tan negativa y una autoridad en la que todo el mundo tenía alguna esperanza. Muy bien, coronel. Yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros. ¿Por qué cree usted que surge hoy la denuncia del ministro de Gobierno en contra suya? ¿Por qué hoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue ayer? ¿Por qué no fue Porque hoy por la mañana, días hoy por la mañana ratifiqué mi denuncia e identifiqué a los responsables de ese montaje, que no solamente afecta a mi persona, mínimamente afecta a 3 y a toda la promoción 89. Promoción que tiene el derecho de aspirar a un cargo superior. Usted, señor ministro, lo que tiene que hacer es cumplir la ley, no modificarla a su antojo o al capricho de sus delfines. Señor ministro, respétenos. Nosotros somos tan gente como usted. Muy bien, muchísimas gracias. El coronel Johnny Aguilera ha sido mencionado por el ministro el día de hoy a propósito de una conferencia de prensa que se ha brindado, por supuesto, en el Ministerio de Gobierno. Conferencia de prensa que no solamente tuvimos la oportunidad de pasarla en vivo, el momento en el que se estaba dando, por supuesto también tuvimos las repercusiones en la edición central de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Qué alegría volverlo a ver. Muchísimas gracias.